Muy buenas tardes, son las 3 de la tarde, hora colombiana, y estamos en Bogotá. Ya acabo de escampar, pero bendita la lluvia porque en estos momentos el planeta realmente lo necesita, sobre todo con esta oleada de calor y de incendios forestales. El agüita es una bendición y bienvenida el agua. Y estoy acompañada con lo mejor que tiene mi país, y es el café. Y no es propaganda lo que estoy haciendo, ni mucho menos estoy recibiendo por esto. No, simplemente que me gusta destacar lo bonito o lo mejor que tiene mi país. Entre eso está el café. A lo que, a lo que venimos, voy a hablar de un tema para mí interesante. Espero también que para ustedes lo sea. Pero voy a hablar bajo lo que yo he aprendido, bajo mi conocimiento, bajo mi testimonio, entrelazando lo que yo he vivido y lo que estoy aprendiendo en este camino espiritual, que lo quiero llevar con mucho amor para ustedes. Y voy a hablar acerca de las religiones y los dones que para mí creo que todos nacemos con dones diferentes. Pero ¿qué pasa? Tristemente, depende de dónde nos estemos congregando o la familia donde nacemos, que a veces nos callamos. Bueno, son diferentes circunstancias. En mi caso, digamos así que crecí en una familia disfuncional y cual hoja al viento fui creciendo, fui experimentando, en fin, y voy a hablar ba- bajo lo que yo tuve que vivir y empezando por las religiones. Estuve primero en una religión, no la pienso mencionar por respeto X, bueno, pero ahí crecí o fui de esa religión por tradición, simplemente tradición familiar, pero de Dios o de espiritualidad, cero. Con el paso del tiempo conocí otra religión y estuve más o menos, ¿qué le pongo yo? Unos buenos años. Ahí aprendí a conocer más a Dios. Las religiones en sí no son malas. Bajo mi concepto, creo que las manipulan o las manejan a conveniencia de los que están dentro de las religiones, porque en sí cada religión tiene pinceladas y yo creo que yo tuve que pasar por este proceso de estas dos religiones para llegar a donde estoy ahora en el camino espiritual. Y de la religiosidad a la espiritualidad es algo completamente diferente. Es como si se me hubiera pues caído el velo. ¿Cómo pasé yo de la religión a la espiritualidad? Yo creo que cada persona en algún momento X, llámese por un problema de enfermedad o de divorcio, pero creo que todos en algún momento de nuestras vidas nos vamos a encontrar sí o sí con un cambio. Y más, y más si nosotros buscamos ese cambio. Yo desde muy pequeñita siempre he sido una persona que no se queda con lo que escucha y ya. No, yo empiezo a investigar, siempre he sido de investigación, investigación, y creo que eso me ha llevado a la espiritualidad. Pero entiendo que cada persona tiene su crecimiento. Como en el primer podcast que hice, ¿por qué nos manipulan tanto las grandes élites? Y es por nuestra propia falta, como nuestra falta de interés de ir más allá. Simplemente nos quedamos cómodos en un lugar y ya, así estuvo. Pero es entendible porque, pues, como vuelvo y lo digo, cada persona tiene su crecimiento espiritual. ¿Cómo pasé yo de la religión a la espiritualidad?
Eso más o menos hace, ¿qué le pongo yo? Hoy en día tengo 50 años, más o menos 2 años y medio, que fue como mi cambio. Aprendí de las religiones pinceladas, a acercarme a Dios, definitivamente, a verlo de otra manera. Pero llegó un momento X en que a mí ya los cultos eran lo mismo, eran lo mismo, eran lo mismo. Siempre lo hacían ver a Dios. Hoy lo llamo el Creador, el Padre Eterno, en fin. Siempre lo hacían ver como malo, como el malo, sí, el malo del paseo, que te pasa esto porque esto, y bueno, en fin. Pero siempre era así, se volvieron para mí los cultos como algo igual, 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 y mostrando el mismo Dios castigador, castigador. Ya se volvió como tan vacío para mí esos cultos que, aquí lo confieso, ya no me nacía. En ese entonces estamos en tiempo del famoso encierro, porque hay palabras que no se pueden mencionar aquí porque quitan el video, bueno, en fin. Y era virtual, pero ya no me nacía eh, conectarme porque, como les digo, ya no hacía mella en mí esos sermones, digámoslo así. Y un día le dije yo al Espíritu Santo que me enseñara a él, que me enseñara, que me mostrara, que... Y de repente, y yo siento en el corazón que fue así, que él me llevó a escuchar experiencias cercanas a la muerte. Y experiencias cercanas a la muerte para mí fue el preámbulo de abrir una serie de posibilidades, de cosas extraordinarias, de... Y ahí sí puedo decirlo o sea, que las palabras de Jesús ya hacían más mella en mí, ya las tomaba como más, ya tenían más significado. Y una de esas es cuando dice, conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Totalmente. Hoy en día siento que se cayó el velo de la religiosidad y ahora estoy caminando en una libertad como nunca antes la caminé con las religiones anteriores. Una libertad infinita, un creador completamente diferente, un caminar espiritual que seguirá porque para mí el camino espiritual es como la medicina. Creo que nunca terminas, nunca terminas. Y soy una de las personas que va, que va, que va, que va. Voy a, hago aquí una pausa y me devuelvo unos buenos años atrás, cuando de religiones, pues nada, estaba en la tradicional, pero igual no era nada para mí realmente. Resulta que yo crecí con un don y ese don, digámoslo así, se fue como desarrollando. A mí, a mí me pasaba cuando muy pequeña, todas las noches, por no decir casi todas las noches, sentía que alguien o una fuerza pesada, cuando yo me iba a acostar, encima mío. Y yo no, por más que intentaba luchar y con esa fuerza, a la final se iba, pero era una lucha constante y era como pedirle a Dios, a mi manera, ¿no? Porque a pesar de que, como les decía, estaba en una religión X, pero en el fondo yo tenía a Dios en mi corazón y lo buscaba como a mi manera, ¿no? Entonces a mi manera como que luchaba así con eso. Pero un día me cansé, un día me cansé de luchar con esa fuerza y como quien dice me dejé llevar. Cuando yo digo eso, cuando yo digo no lucho más con esto, ¡fum! Me salí del cuerpo y resulté en la cama, a los pies de la cama de mi papá.
y yo lo miraba así. Y resulta que uno en ese plano, por lo menos a mí, yo lo miraba a él como si, como cuando uno se mira, así como en el reflejo del agua que se mueve. Y yo apenas lo miro y yo, ¿qué hago aquí? Y ahí mismo pensé en mi cama, pero si yo estaba en mi cama y ¡fum! De nuevo. De nuevo, eso fue, mejor dicho, más rápido que a la velocidad de la luz. Desde mi cama y yo apenas quedé así, yo, ¿esto qué me pasó? Me salí de el cuerpo. Pero después de que me pasa ese episodio, se me quitó, no sé, no sé qué me pasaba a mí, que todas las noches sentía así como la fuerza. Pero después de que yo me salgo del cuerpo y tal, eso como que se quitó. De ahí, sin más recuerdo, empezó en mí una enfermedad en las manos. Así como ustedes me ven, mis manos son torcidas, mis dedos. Miren miren este dedo. Muy jovencita, se me empezaron a torcer los dedos. Y mi papá llamó a una señora que él conocía, bueno, en fin, la llevó a la casa. La señora me, me sentó en una silla y comenzó a orar ahí. Y me dijo, cierra los ojos, tal. Bueno, cuando yo cierro los ojos y pues esta señora está orando, yo veo, o sea, con los ojos cerrados, veo una imagen como de unos anillos así, pero entre los anillos máscaras, máscaras como de indio que abrían así como la boca, horribles. Y pues yo le dije, se llamaba en ese entonces, ya murió, se llamaba Vicky, doña Vicky, le decía yo. Yo le dije, yo estoy viendo esto. Y me dijo, ¿verdad que estás viendo esto? Sí, yo estoy viendo. Tal. Entonces ella me dijo, ah, pero es que tú tienes el don. Y yo, ¿el don de qué? Bueno, después de que abrí los ojos, bueno, y que ella me queda hablando, empezamos a hablar, me dijo, es que yo soy medio. Yo no sabía que ella era medio, ¿no? Entonces me dijo, tú tienes, tú lo eres, tienes las capacidades. Y bueno, eso, sinceramente, pues a mí me deslumbró, ¿no? Porque pues yo vengo de una familia que después contaré. Y bueno, me pareció interesante y bueno, ya empieza a venir más seguido. Em, yo empiezo a ver cosas, a experimentar cosas y para no alargar eh, tanto lo que me pasó con Doña Vicky, bueno, después ella muere. Resulta que antes de que yo empezara mi otro camino religioso, yo tendría, ¿qué le pongo yo? Mm, Entre 16, 17 años. Eso fue hace muchos años. Yo tenía un novio. Y este amor tenía un amigo. Y una vez lo trajo a la casa. Me lo presentó tal. Cuando me lo presenta, mi novio me dice que tenía que hacer algo. Bueno, se fue y pues yo me quedé con su amigo. No sé si ustedes recuerdan, yo en la actualidad tengo 50 años. Hagan la resta, de los 16, 17 años, que había un juego donde eran como el reto de las miradas, ¿no? A ver, yo te miro y tú me miras y a ver quién se cansa más y sí, era ese, a ver, quién ganaba el reto de la mirada. No sé si ustedes se acuerdan, me gustaría que lo escribieran en sus comentarios. Y bueno, cuando él me queda mirando así, así, con esa mirada como penetrante, yo, en mi ingenuidad, ¿sí? Yo dije, ah, me está retando el juego de las miradas. Bueno, pues, me está retando, pues, a ver quién gana. Y yo lo empecé a mirar, y él me empezó a mirar, y yo lo empecé a mirar. Cuando de repente su cara se esfumó. Ya no le vi los ojos, ni la nariz, ni la boca. Su, su cara se reflejó un óvalo negro, completamente negro. Cuando pasa esto,
yo quedé sin energías. O sea, yo quedo, miré eso y sentí como desmayarme, como si me hubieran absorbido la energía, como, mejor dicho, por poco faltó que me desmayara. Y tuve que como que sentar porque literalmente quedé sin fuerzas. Cuando, cuando me pasa esto, pues le vuelvo a ver el rostro normal y llega, me dice así como de una manera como cínica, bueno, me dijo, ¿y qué viste? Yo, yo le dije que su cara se volvió negra y me dijo, eso era que, ¿cómo fue que me dijo? Eso era lo que quería que vieras, así como todo. Se sentía como orgulloso de que yo lo hubiera visto, pues que se le hubiera puesto la cara negra. Se sentía orgulloso, un ego alto, bueno, en fin. Para no alargar, yo terminé con mi novio, ta, 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 ta. Y después, fue años después, ¿qué le pongo yo? Después de que termino con mi novio, pasan como 2, 3 años más o menos. Y tocaron a mi puerta. Pero aquí voy a poner un stop en esta historia. ¿Por qué? Porque una cosa es la religiosidad y otra cosa es la espiritualidad. Cuando creces, cuando tienes dones y talentos, que te toca pues como crecer y averiguarlo por ti misma, ¿sí? Que no tienes una familia con conocimiento, que te pueda guiar, en fin, y empiezas como un camino a otra religión, pues yo conté mis experiencias. Y a ver, hay religiones que ciertas cosas las ve como diabólicas, como, como si uno estuviera poseído, como malas, esto no es de Dios, esto es del diablo, X, Y, bueno, en fin, las ven como mal. Pero hoy en día entiendo que yo nací con ese don y que cuando vuelvo y lo digo, cuando uno nace en una familia que pues no tiene estos conocimientos, en fin, y tú llegas a un lugar religioso donde esto lo ven como cosas del diablo, y bueno, yo resulté contando no solamente eso, sino muchas cosas que me pasaban a mí. Entonces, pues, ahí está la liberación, ahí está, no hay que orar, porque eso no es de Dios, en fin, bla, 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 y listo, y llegó un momento en mi vida religiosa que ya las cosas que a mí me pasaban seguido, que para mí eran ya como normales, ¿no? O sea, yo veía que me pasaba tal cosa, eh, eso ya era normal para mí, ¿no? Pero para la iglesia, vuelvo y lo digo, no era normal, oraron, en fin, bla, bueno, me dejaron de suceder. ¿Y qué pensé yo? Me liberaron, soy libre. O sea, ya por fin soy libre de todo eso. Me hicieron, no el exorcismo, bueno, para los que no saben, el exorcismo lo hace cierta religión para quitar demonios que supuestamente están en el cuerpo de una persona. No estoy diciendo que no pase porque en la viña del Señor de todos se puede ver y hay que clasificar también lo que son dones. Bueno, ese es un camino espiritual que ahí voy, pero estoy contando mi experiencia en ese momento. Y bueno, yo sentí que pues me habían liberado y yo bueno, me liberé. Y bueno, así pasó. Vuelvo y retomo cuando le pido al Espíritu Santo de que ya me enseñara a Él, porque yo ya veía que las cosas ya no hacían mella en mí. Eh, entonces fue cuando empecé a ver experiencias cercanas a la muerte y de ahí me llevó a mirar más cosas, a estudiar, a profundizar, a ver que la mediunidad no es cosa diabólica para nada, que al contrario es un don con que uno nace y es un don bonito que al final resulta dando paz y tranquilidad
a, a las personas. Hay ahorita no se me escapa el nombre, vi la película de ese medium que fue muy conocida. Él, él ayudaba a las personas con mensajes, con cartas, ¿no? Ahorita no tengo el nombre, pero me gustaría, si más o menos se están ubicando, era un medium que simplemente entregaba los mensajes a los padres, a los hermanos, a los novios, pero en cartas, el mensaje en cartas y lo entregaba. Esa película muy, muy bonita. Dio mucha paz, dio mucha tranquilidad. La mediunidad, eh, según las iglesias, es hablar con muertos y eso no es de Dios. Pero a ver, en este camino espiritual que abarca muchas cosas, muchas posibilidades, es un mundo extraordinario. Para mí, la palabra muertos no está bien. No está bien para mí. ¿Por qué? Porque es que lo que se acaba es este avatar, este vehículo que pues en este plano se necesita para que el espíritu pueda entrar y experimentar y vivir y crecer, porque el alma necesita evolucionar. Y aquí meto el tema de las reencarnaciones que no tiene nada que ver con esto, pero ¿por qué lo digo? Porque la reencarnación sí existe y está en la Biblia. Otra cosa fue que la quitaron, que ese es otro tema. Porque es que el alma, el espíritu, el ser, en una sola vida no va a aprender lo que tiene que aprender. No. Por eso las reencarnaciones. El alma tiene que ir aprendiendo, evolucionando, creciendo, en fin. Y para eso se necesita. Y en cada reencarnación, pues el espíritu trae las cosas que ha aprendido, como también trae las cosas que no debió, que no pudo aprender para en la otra vida hacerlo. Pero aquí vamos con las cosas buenas, digamos así, con los dones. Entonces viene con ese don. Y pues yo vine con ese don, con el don de la mediunidad. Créanme que los dones con que las personas venimos tienen un fin bonito, pero también tienen que estar eh, en la actualidad con una mente abierta. Si yo ahorita estuviera hablando de esto en la época de la Inquisición, ya me hubieran pues quemado, porque eso no era permitido, porque eso no, no, uno nace con un don y ese don tiene un propósito. ¿Qué pasó? Ahora tomo con, me voy a devolver, eh, no, venga, a ver, sigo con el tema y después me devuelvo a lo que yo les estaba contando. Este don nació con un propósito. Todas las personas nacemos con diferente clase de dones. Lo que pasa es que tenemos que tener, aprenderlos a manejar, a llevar, a ver a quién le contamos para que no nos tilden de locos, para que no resultemos en un psiquiátrico, porque lo sobrenatural a veces para las personas es imposible, pero no, sí existe y es real, porque yo veía a los espíritus, yo los veía. Lo que pasa es que no supe desarrollar el don porque llegué a una iglesia donde para ellos era pecado, eso no era. La cuestión es que mi don, o sea, no es que uno pierda los dones, pero los dones como que quedan dormidos, se quedan ahí. Y yo pensaba que había sido liberada, pero no, la cuestión es que el don, cuando yo empiezo mi vida espiritual, disculpen el ruido de la alarma del carro, disculpas. Cuando empiezo la vida espiritual, es como si se estuviera otra vez despertando como el don, porque me han pasado cosas. No he visto a los espíritus como los veía, que después les contaré en otro podcast que era, cómo los vi, bueno, en fin.
pero sí me han pasado cosas paranormales. Pero con toda la sinceridad del mundo, disculpen de verdad por este ruido. En la actualidad, y lo digo sinceramente, no estoy preparada para ver como antes veía, para ver un espíritu, hola, no, antes me pasaba seguido eso y para mí era normal. Pero en esta actualidad volver como a retomarlo es que no es fácil. Tener un don y esta clase de don no es para nada fácil, no lo es. No sé qué me espera más allá, no sé. Sé que me han sucedido así cosas, he vuelto a ver cierta clase de cosas, pero personalmente no sé si esté preparada ahora. Decidí contar esto con con un fin que a sus hijos, porque va a haber, o estamos más bien, en un tiempo donde van a nacer muchos bebés con la mente completamente abierta. Bebés que van a ver el otro lado y este lado. Y los papás necesitan tener una mente abierta. Los papás necesitan encaminar a sus hijos y no verlos como demonios o como personas locas o como que mejor no me hable de eso, hijo, porque es que no se necesita de verdad que en la actualidad, porque es que si nacen con esta clase de dones, nacen con un propósito. Y si están mal enfocados, pues el don se va a perder. Que no les pase a ellos lo que me pasó a mí. ¿Por qué? Porque esta clase de dones puede ayudar a las personas. Y yo sin querer ayudé a este muchacho, vamos a retomar la historia. Por eso digo la importancia de tener una mente abierta, de no quedarse encajonado con lo que escuchas y ya no, hay que dejar tanta religiosidad y ver más allá, porque sí o sí, cuando tienes el don que lo trajiste de tu vida pasada y que sí, y que en este momento lo puedes desarrollar para salvar vidas, para traer paz. Voy a terminar de contar la historia con el muchacho que le vi el óvalo negro. Bueno, como reto. Terminé con mi novio y pues igual el amigo no volvió. Más o menos en un lapso de 2, 3 años tocan pum, pum, a mi puerta, abro y oh sorpresa, era el amigo del óvalo negro. Así lo llamé. Y cuando lo miro yo, pues claro, sorprendida, "Uy, hola, ¿y qué más? Y ese gusto y bueno, en fin, de una persona que pasa el tiempo y aparece un día en tu puerta, bueno. Entonces él, bueno, igual me saludó, tal. Me dijo, yo necesito pedirte un gran favor y yo, ¿sí? Dime cuál. Me dijo, necesito que me vuelva a mirar. Y yo, ¿cómo así? Necesito que me vuelvas a mirar. Y yo que lo vuelva a mirar, sí, necesito que... Y después le cuento, me dijo así, después le cuento. Yo pues, bueno, lo miraré. Igual, él me quedó mirando, yo lo quedé mirando por un buen ratico. Pero esta vez nada. Esta vez su mirada era cálida, su mirada era limpia, su mirada era, ¿cómo decirlo? Como tranquila. Sí había cierto, se notaba como cierta, como angustia, pero la mirada era diferente. Y bien dicen que la mirada es el espejo del alma y tienen toda la razón. Y por un buen tiempito nos quedamos mirando y bueno, y él llega y me dice, bueno, ¿y qué pasa? Y yo, pues nada, pues no pasa nada. Le dije, no, pues nada. Me dijo, no se me puso el óvalo negro, nada, nada raro vio, nada. Y yo, la verdad, no, nada. Ni siquiera me sentí.
cansada, como si me hubieran robado la energía, como esa vez que casi me desmayo. No, absolutamente nada. Entonces, cuando yo le digo esto, es como si él hubiera tomado un sorbo de aire y lo hubiera soltado en paz, en tranquilidad, como si le hubieran quitado un peso de encima. Y me dijo, ahora sí le voy a contar por qué vine, por qué quise que me mirara antes de contarle, y me empieza a contar la historia. Resulta que cuando era amigo de mi novio en ese entonces, él hizo un pacto con los oscuros, por no mencionar otras cosas, con el lado oscuro, digámoslo así. Hizo un pacto. Y pues el de Dios, o sea, nada, ni que se lo menciona, no, 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 te gustan las cosas malas, las cosas, bueno, en fin, pues yo no sabía, ¿no? Fue cuando él me comentó. Ni siquiera le pregunté, pues, por qué se le puso lo malo. No, 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 y no quise saber. Bueno, él me cuenta que pues hizo un pacto. Y la hermana enfermó, su única hermana. Enfermó y los médicos la desahuciaron. Estaba en el hospital, ya no había nada que hacer por ella, en fin, no sé qué, no, no recuerdo bien qué enfermedad el caso tal es que ya los médicos ya no le daban muchas posibilidades, la desahuciaron. ¿Qué hizo él? Él simplemente fue a la capilla del hospital, se sentó, hizo una pequeña oración, pero fue una oración tan sincera. Es que para orar tú no necesitas una hora, dos, no, tú necesitas es simplemente cerrar los ojos y abrir el corazón sinceramente. Así sea con un minuto, decirle Señor, gracias. Y si lo haces de corazón o hablar con él, igual no estoy diciendo que no hables con él, no. Yo por lo general me hago un tinto y empiezo a hablar con el Eterno directamente tú a tú. Y él simplemente hizo una pequeña oración y fue esta. Le confesó igual que no creía en él, pero le dijo, Dios, si tú realmente existes, si tú realmente eres real, entonces sana a mi hermano. Y yo te sigo. Tal cual, cerrada la oración y ya. Pero yo creo que fue una oración tan sencilla, tan sentida y tan sincera que tocó el corazón del Creador. ¿Los milagros existen? Claro que existen. Dios es real. Su Hijo es real. El Espíritu Santo es real. Lo que pasa es que tristemente hoy en día las religiones convirtieron al Creador en un creador malo. Convirtieron a Jesús en un negocio. Todo lo o sea, todo lo cambiaron para esto. Pero sí se puede tener una relación sincera y abierta de corazón. Y eso hoy en día lo hago en este camino espiritual. Cuando él hace esta oración, bueno, dice que la hizo y que se fue para la casa y bueno, en fin. Y empezó. No que la hermana ya, instantáneamente, aunque hay milagros así, ¿no? Pero empezó el, el cambio en la hermana, en la salud, tanto así que los médicos nos explicaban que un día para otro empezara, en vez de bajar, empezó ella a mejorar, a mejorar, a mejorar, a mejorar, que la hermana salió divinamente bien y lo único que le dijeron los médicos a él y a la hermana, no tenemos explicación para esto, simplemente su recuperación y su hermana es un milagro. Y ya, pare de contar. ¿Qué hizo él? Él cumplió lo que dijo. Él fue a una, creo que él me contó, él fue a una iglesia católica, porque es que él no, de religión es nada. Fue a una iglesia católica. Habló con un cura y él me cuenta
Él me cuenta que le hicieron un exorcismo. Como les digo, ¿qué es eso? Para las personas que de pronto no lo saben. Es cuando le hacen una liberación a esa persona donde está poseído por demonios, cuando hacen pactos y todo eso. Bueno, él me contó eso así sin tanto detalle, que le habían hecho un exorcismo. Pero él se acordó de mí. Y él quería como estar seguro de que sí había sido libre, de que sí le habían sacado los demonios aquí. Yo, bueno, él se acordó que una persona lo quedó mirando y que esa persona vio lo negra que estaba su alma, su ser. Y esa persona fui yo. Nací con ese don. De hecho, cuando hay personas que tienen como pactos, que hacen cosas oscuras, de hecho, aparte de verlo, este cuerpo, este avatar lo siente. Ese don sigue intacto. Pero en ese caso yo, o sea, lo vi, nací con ese don. Y él se acordó y me buscó. Y él quería, él por eso llegó con el afán de que lo mirara, y pues como no pasó nada, entonces sintió completamente que había sido libre de eso, pero lo quería confirmar con la persona que lo había visto. ¿A qué voy yo? A que los dones tienen su porqué. El por qué. En este caso, mi don lo ayudó. Mi don vio lo oscuro de verdad que estaba su alma, una energía tan pesada que hasta me la robó a mí, como si yo hubiera luchado con él en ese momento que casi me desplomo. Pero también le sirvió a él para volverme a buscar y ver que, que ya había sido libre. Entonces los dones pueden servir. En ese caso yo lo ayudé, le di paz, le di tranquilidad, eh, sirvió. Es que los dones, cada don tiene su porqué. Y hay personas que nacen con dones diferentes. Y a eso voy, que la religiosidad ve esta clase de cosas como malas, como diabólicas, como, mejor dicho, que son, y le hacen a uno exorcismo, o que la liberación, que esto, no es que el don se vaya, es que el don queda ahí, queda ahí como encapsulado porque uno como que se mete en la mente y en el corazón, ya no está, no, sí está. Lo que pasa es que, bueno, digámoslo así, le lavan a uno el cerebro y lo hacen ver a uno que lo que uno tiene es malo, pero no. Por eso quería contarles esto. Hay que estar preparados. Hay mucha gente, yo creo que ya adulta o jóvenes, que de pronto lo tengan, pero por miedo a sus padres, si son personas muy religiosas, si son personas muy conservadoras, prefieren callarse. Hoy los invito a que sean de mente abierta, papás y mamás, con sus hijos, con sus nietos. Hoy en día los invito a que si ustedes tienen ese don, lo cuenten. Hoy en día existen ya muchos programas aquí en YouTube, muchas experiencias. Los invito a que vean experiencias cercanas a la muerte. Ahí se van a sentir más tranquilos. Nosotros como seres humanos somos extraordinarios. Como seres espirituales que somos más bien viviendo una vida carnal, pero somos seres extraordinarios con cualidades maravillosas, pero cuando se tiene una mente cerrada, pues nunca va a florecer ese don, y es un don que puede ayudar. En este caso no fue mucho lo que hice por este muchacho, pero le di paz y tranquilidad, y, y entre comillas fue una ayuda, y fue un final bonito porque el muchacho cambió de haberse metido con la oscuridad. Un milagro lo hace cambiar y ya su semblante era completamente diferente. Un don puede ayudar. Por eso los invito a que tengan su mente abierta. Yo entendí que la religiosidad, la religión te encaja, te estanca y no creces espiritualmente. En mi búsqueda espiritual
estoy floreciendo, estoy creciendo, está volviéndose don, no sé cómo lo voy a manejar, es un aprender, pero decidí contarlo aquí porque no quiero que les pase lo mismo que de pronto me está pasando a mí, que ya como que a estas alturas de la vida ya me da como susto, como miedo, es que no es fácil manejarlo. Antes, cuando me pasaba seguido las cosas, ya lo veía como algo normal, pero volverlo a retomar no es fácil. Entonces no quiero que les pase eso a ustedes. Hablen de verdad. Hoy en día hay muchos canales de YouTube donde pueden contar sus experiencias, donde van a ser escuchados sin ser juzgados, donde en la actualidad hay más mente abierta, ¿sí? No van a ser condenados a la hoguera. Muchos se callaron por la misma situación. No puedo decir que de pronto estén escuchando experiencias cercanas a la muerte. Cuenta una persona que ella nació con ese don, pero los papás la mandaron para el psiquiátrico porque ya la creían loca. Hoy en día ella está ejerciendo su don y ayudando a los demás. Hay que tener una mente abierta. La religión te estanca, la religión no te deja crecer, la religión tiene pinceladas, pinceladas. Y la religión en sí no es mala. Malo el que está detrás de las religiones y las utiliza para otras cosas. No quieren que tú crezcas para nada. Simplemente esta es la ley que hay en esta iglesia y si no caminas bajo esa ley, pues te vas. No, no, no. Eso dio libertad. Es que las palabras de Jesús son tan sencillas. Es un evangelio tan sencillo, pero que no vendía en ese entonces y tal parece ser que en este entonces no sigue vendiendo. Es que si no hay esto, pues se acaba el negocio, socio. Entonces, no. Dios dijo conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si tú buscas fuera, vas a encontrar mentira y engaño, porque eso hace las religiones. Las religiones dividen, estancan. El verdadero encuentro con Dios está en el corazón y está adentro. Adentro de ti está la verdad porque tú eres la verdad. Tú eres creado por un ser maravilloso. Eres un ser supremamente extraordinario que está creciendo día a día. Por eso tienes que experimentar, tienes todo el derecho de equivocarte. El creador jamás te va a condenar, jamás te va a mandar para el infierno. Por eso como lo digo en el primer podcast que hice, el estar dormidos y cómodos en cierta iglesia X, Y, vas a ser tan manipulado y nunca vas a crecer. Pero si dejas la pereza y dejas la comodidad, vas a encontrarte con unas ventanas abiertas a tantas posibilidades, vas a crecer como ser humano, como persona, vas realmente a vivir las palabras de Jesús, a no hacer daño, a el amor es lo que verdaderamente importa. Jesús nunca cobró por un servicio, jamás. Él daba lo que él tenía. Es más, él le dijo a sus discípulos que no llevaran nada, que en el camino llevaran su palabra y iban a ser bendecidos. Pero es que han tomado esas palabras con otro fin o han hecho de una religión una mezcolanza terrible, terrible y tristemente la han convertido en un negocio. Pero Jesús no es ningún negocio. Tomemos las palabras de Jesús de verdad y la verdad los hará libres. Los dones y talentos con que tú naces no nacieron porque hay, porque sí, no nacieron con un fin. Pero no permitas que la religiosidad te estanque como me estancó a mí. Yo nací con esos dones, pero la religiosidad me hizo que eso se estancara. Hoy en día vuelvo y lo digo, en mi camino espiritual están volviendo. Ahora tengo que ver cómo los empiezo a manejar porque es que no es fácil, pero lo hice, lo hablé para que no les pase lo mismo. Y vuelvo y digo, hablen,
comenten que ya hay más mente abierta y hay mucha gente en YouTube que los van a escuchar. Bueno, fue un placer para mí contar una parte de mi historia, de lo que es estar en la religiosidad y caminar en lo espiritual, con los dones y talentos que no desaparecen, simplemente se estancan, pero cuando empiezas de nuevo a retomar el camino, vuelven. Espero que les sirva de algo mi testimonio. De hecho, todos los podcasts voy a, que estoy haciendo, más bien, se basan en mi crecimiento espiritual con lo que yo he tenido que vivir. Espero que les sirva de algo. Si quieren comentar eh, qué les ha pasado, si tienen dones, en fin, me gustaría también escucharlos. Hay que aprender, hay que crecer con respeto, porque creo que cada persona tiene su crecimiento, su tiempo y su hora, su evolución. Cada persona es individual y pues yo estoy contando mis experiencias bajo mi conocimiento y lo que me ha pasado a mí. Si te gustó este video y si lo quieres compartir, que le pueda servir a un amigo que esté pasando por eso, qué bueno poder ayudar con esta clase de podcast a las personas. Si haces mella conmigo, qué bien, pero si realmente no te interesa este contenido, pues de igual manera acepto todos los comentarios porque entiendo que cada uno tiene su crecimiento. Soy Claudia contando mis historias en estos podcasts para que tú y yo crezcamos juntos. Lo hago con todo el amor para ustedes. Nos vemos en el siguiente podcast contando mis historias. Que Dios me los guarde, que Dios me los bendiga. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones para todos.